Bueno, vamos a empezar con ejercicios de lentes. Ejercicio número 1 de lentes. Me dice, un lápiz se coloca a 40 centímetros de una lente convergente. Entonces, primer dato, si la lente es convergente, sabemos que la lente es biconvexa. Entonces, es biconvexa. Nos dice a una distancia focal de 30 centímetros. Nos dan el foco. Nos dicen que el foco es 30 centímetros. Me piden allá el tamaño del lápiz en una imagen real. Si la imagen real mide 10 centímetros. Me dan la altura de la imagen. La altura de la imagen y es de 10 centímetros. Y me daban también la distancia del objeto, que era 40 centímetros. De vuelta, un lápiz se coloca a 40 centímetros en una lente convergente, por lo tanto es biconvexa, a una distancia focal de 30 centímetros. Determinar el tamaño del lápiz si la imagen es de 10 centímetros y obtener la distancia de la imagen a la lente. Bueno, vamos a plantearnos la siguiente situación. Nosotros aquí tenemos nuestro eje principal. Aquí vamos a dibujar nosotros nuestro lente, como lo dije a ustedes, como es biconvexa, lo representamos con esta doble flechita, y a 30 centímetros, vieron que no estoy tomando ninguna precaución en las medidas porque vamos a hacer un esquema en este momento. A 30 centímetros voy a tomar el foco, y a unos 40 centímetros debe ser acá, va a ser la distancia del objeto, que tiene una altura de 10 centímetros. 10 centímetros, yo voy a suponer que son esta altura que está acá. Entonces, lo que sí yo tengo que estar seguro es que mi distancia focal es exactamente igual de los dos lados de la lente. Esta va a ser el foco real o el foco principal y este va a ser el foco secundario. ¿Qué datos o qué cosas sabemos nosotros de acuerdo a los rayos que trazamos? ¿Qué dijimos, que hablamos? Sabemos que un rayo que pasa, que sale, como en el caso de los espejos, que sale de la punta, va a pasar por el centro del eje óptico, donde se cruza el eje óptico y el eje principal. La otra cosa que sabemos también es que un rayo que sale, que llega al lente paralelo al eje principal, va a pasar por el foco. Bueno, déjenmelo mirar así. Va a pasar por el foco. Bueno, tracémoslo un poquito más largo. Me quedó corto. Y el punto donde se cruzan estos rayos, que es este, se va a producir la imagen. Vamos a continuar con el eje principal, que también me quedó corto. Se va a producir la imagen que va a ser invertida de mayor tamaño y real. ¿Por qué? Porque se forma con los rayos verdaderos que pasan a través de la lente. No es una proyección de rayos, sino que son los rayos verdaderos. Entonces nosotros teníamos las ecuaciones que tenemos nosotros. Es la primera de todo, para entender esto, vamos a prolongar un poquito el eje principal para este lado acá. Si esta es la distancia del foco, esta va a ser la distancia del 2 foco, 2F. Por lo tanto, sabemos que el objeto va a estar entre el foco y 2 focos y 2F. Por eso es que nos queda de esta manera. Bueno,
Vamos a plantearnos cuáles son las ecuaciones que vamos a usar. La primera de todas, nos tenemos que acordar que la ecuación de la ampliación, la altura de la imagen dividido la altura del objeto, va a ser igual a menos la distancia de la imagen dividido la distancia del objeto. Y la otra es la ecuación de Descartes. El inverso de la distancia focal va a ser igual al inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. ¿Qué sabemos? Sabemos que la distancia del objeto siempre va a ser positiva. En los espejos convergentes, la distancia focal siempre va a ser positiva. Y sabemos que nuestro ojo está mirándolo de este lado de acá. Esta es la distancia del ojo. Por lo tanto, vamos a ver cómo nos debe quedar la distancia. Pero sabemos que la distancia de la imagen también nos tiene que dar positiva, porque está entre mi ojo y el lente. Esas son las características que tenemos. Vamos a mantener esto que está acá y vamos a seguir trabajando aquí debajo. Disculpen la precariedad de los medios que tengo hoy, pero... Entonces, lo que primero que vamos a empezar es a resolver la ecuación esta que nosotros normalmente le llamamos la ecuación número 3. A esta le llamamos la ecuación en los espejos, pero vieron que son similares. Acá es la ecuación número 2, la de la ampliación. Entonces vamos a decir que 1 sobre el foco, y tenemos que mantener siempre todo en centímetros. Esto lo podemos aplicar en centímetros o en metros, pero ahora estamos trabajando en centímetros. Entonces 1 sobre 30, acuérdense que esto es positivo, va a ser igual a 1 sobre distancia del objeto 40, también es positiva, más 1 sobre la distancia de la imagen, que no sé qué va a ser, si positiva o negativa, me lo va a decir la ecuación. Entonces, el 1 sobre 40 pasa para este lado restando y me queda 1 sobre 30 menos 1 sobre 40 igual a 1 sobre distancia de la imagen. Bueno, vamos a resolverlo simplemente esto haciendo cuentas. Podríamos despejar, podríamos hacer factor común y eso, pero sé que nos complica. Entonces, para los estudiantes que yo estoy mandando, que estoy trabajando esto, lo voy a hacer con cuentas simples. Entonces voy a dividir 1 entre 30 y esto me va a dar 0.033333 porque es periódico. Entonces voy a poner 0.033 con 3 decimales, ¿sí? Y la aproximación, el redondeo me da 3 porque es 33333. Menos 1 dividido 40, acuérdense que estamos trabajando con 3 decimales, me da 0,025. Y esto me va a dar igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Bueno, la diferencia esta me dio de 0,008. Y es positiva porque este número es más grande que esto. Y esto me da igual al inverso de la distancia de la imagen. Entonces yo le dije a ustedes que para estar seguros de lo que estamos haciendo, para estar seguro no, para despejar esto, para simplificar el despeje de esta ecuación, yo voy a cambiar esto de lugar por el punto 008. ¿Sí? Yo lo voy a estar cambiando de lugar, déjenme centrarlo porque después me cuesta, cuando hago el recorte, me cuesta. Entonces me va a quedar que la distancia de la imagen va a ser igual a 1 dividido 0,008. Estamos trabajando en centímetros. Por lo tanto, el inverso de 1 dividido 0,08 me va a dar 125. 125. Y son centímetros. ¿Sí? Lo que es importante es tener presente que es un número positivo. Si es positivo significa que está bien ubicado este lado de acá. O sea, el número me dio positivo, está bien. Y se dan cuenta que si esto es 40, estos son 125. Por lo tanto, me doy cuenta que la imagen ya puedo decir que es real.
porque está es decir, si me da positivo es real. De acá yo saco que es real. Vamos a aplicar a la ecuación número 2, esta que está acá. Y la vamos a hacer acá al costado, así me queda todo centradito. Entonces yo sabía, quiero averiguar la altura de la imagen dividido la altura del objeto, que me dicen que es 10 centímetros. Pongo 10 centímetros. Y acá tengo que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay un menos que no lo puedo olvidar. En este caso es positivo, por lo tanto arriba me va a dar 125, que es la distancia de la imagen, y abajo voy a poner 40, que es la distancia del objeto. Este menos no lo puedo olvidar. Por supuesto que el 10 pasa para este lado de acá y me va a quedar que la altura de la imagen va a ser igual a 125 por 10 dividido 40, y por supuesto que no me olvido del menos adelante. El menos lo tengo que acordármelo siempre. Bueno, esta cuenta me va a dar que la altura de la imagen es negativa por el menos y el valor es de 31,5 centímetros. Como la altura original es 10 y ahora es 3 veces y media, 3,15 veces más, me doy cuenta que la imagen va a ser mayor y por el signo va a ser invertida. Y coincide con el dibujo que hicimos previamente. Por lo tanto, a mí me preguntaban, determina el tamaño del lápiz en la imagen, 31,5, la respuesta a esta pregunta, el tamaño del lápiz HI es de 31,5. Ojo al gol, porque el tamaño del lápiz yo sé que es invertido y 31,5 es un número positivo. O sea, si yo te voy a poner, si yo pongo acá adelante el menos, lo único que quiere decir es que está a la inversa, está invertido, no que se metió para adentro. 31,5, si yo voy con una regla me da 31,5. Lo que pasa es que está con la cabeza para abajo. Y la distancia del lente a la imagen, la distancia del lente a la imagen nos había quedado 125 centímetros. Entonces nos acordamos que es real, es invertida y de mayor tamaño. ¿Sí? Voltar, es decir, el número negativo lo único que me está indicando es que está cabeza abajo, o sea, o con el grafo para abajo, pero que el lápiz es 31 centímetros de altura. Muy bien. Resolución del ejercicio que se llama problema 10. Y me dice, si un objeto está situado a 10 centímetros de una lente convergente, de vuelta, vamos a ir tomando nota. Me dicen que la distancia del objeto es 10 centímetros. Si la lente es convergente, es biconvexa. Y tiene una distancia focal de 25 centímetros. El foco es de 25 centímetros. Entonces me pide ya las características de la imagen y me da una serie de alternativas y yo tengo que elegir cuáles son y cuáles son. Cuáles son sí y cuáles son no. Acá nosotros no vamos a empezar primero con las ecuaciones y después vamos a decir, a calcular todas las otras cosas. Entonces la primera ecuación que vamos a empezar es con la ecuación del foco, la ecuación de Descartes. 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI, que no conozco. Lo que yo sé es que si la lente es biconvexa, este foco va a ser positivo y la distancia siempre es positiva. Nunca voy a tener una distancia negativa. Por lo tanto, acá me va a quedar distancia del objeto, nunca me va a quedar negativa, siempre es positiva, siempre, 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 siempre es positiva, la distancia del objeto. Y la distancia del foco en las lentes convergentes siempre es positiva. Entonces esto me queda 1 sobre 25 menos, igual a 1 sobre 10, estamos trabajando todo en centímetros, más 1 dividido de
el 1 sobre 10 pasa para este lado y me va a quedar 1 sobre 25 menos 1 sobre 10 es igual a 1 dividido de i. Como les digo yo, vamos a hacer todas las cuentas y trabajar con todos los decimales correspondientes. 1 dividido 25, 3 decimales, me va a dar 0,040. Sigo aquí, 0,040. Y 1 dividido 10, ustedes lo hacen y le va a quedar un 0,1, le va a aparecer, pero ustedes van a poner 0,100. Estamos trabajando con 3 decimales. Y esto me va a dar igual a el inverso de la distancia de la imagen. ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo dos números, una resta, 100 menos 40, o 0,100 menos 0,040. O hay uno que es más grande que el otro, porque tiene el signo contrario, este es negativo, este es positivo. ¿Cómo hago esta operación? Bueno, hago la diferencia, porque son números de los dos lados del 0. 0,100 menos 0,40, el más grande más menos el más chico, me da 0,060. ¿Y cuál es el signo del mayor de los dos? En este caso negativo. Y esto me va a dar 1 sobre di. ¿Qué explicamos siempre? ¿Cómo hacemos esta ecuación? Cambio de lugar el di por el número. Y esto me va a quedar que di, o sea, la distancia de la imagen va a ser igual a menos, porque va a ser negativo, 1 dividido 0,060. 1 dividido 0,060, esto me da un valor de 16,6666 periódico. Por lo tanto, yo voy a decir que la distancia de la imagen, en nuestro caso, vamos a redondear mucho y vamos a decir que es de 17 centímetros. Pero me tengo que acordar que este signo negativo no lo puedo perder. A mí me quedó apretado acá, déjenmelo tachar y de vuelta. Yo digo, va a ser de 17 centímetros. Pero me quedó el signo negativo. No se olviden del signo, el signo negativo. ¿Ah? Acuérdense que esto es un redondeo, me da 16,10 centímetros. Entonces, menos 17 centímetros, ¿qué significa? Vamos a hacer un esquemita después de esto para que ustedes vean. Pero por ahora sé que el número me da negativo. Bueno, vamos a plantearnos acá entonces la otra ecuación que me dice que la altura de la imagen sobre la altura del objeto es igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Como yo no conozco la altura de la imagen y tampoco conozco la altura del objeto, voy a plantearme una situación común y corriente. Voy a suponer que la altura del objeto vale 1, para no complicarnos la vida. Entonces va a ser menos, arriba la distancia de ahí es menos 17 por 1 sobre la distancia del objeto, que es la distancia del objeto que era de 10. ¿Tá? Puse 1, podía haber puesto 48 o 2365. No tengo ningún dato, entonces elijo un número. ¿Cuál elijo? El más fácil. Bueno, vamos a pensar lo siguiente. Altura de la imagen. Menos por menos me va a dar positivo. Menos por menos positivo. 17 por 1 dividido 10 me da 1,7 centímetros. Entonces, observen lo siguiente. Tengo tres datos. Primero, es más grande, es positivo, o sea que está derecha, es más grande, es positiva, y me dicen que está del lado negativo, es decir, que está del otro lado del lente. Por lo tanto, tiene que ser virtual. Vengo a mi lista y me digo real, tachada. Virtual, veremos. Real, tachada. Real, tachada. Tengo dos alternativas, que sea derecha, las dos son derechas, o sea que son virtuales y derechas. Una me dice que es más pequeña que el objeto, y acá que me pusieron, más pequeña que el objeto y más pequeña que el objeto. Bueno, acá se tienen que haber equivocado en la pregunta. Esta no tiene que ser derecha y más grande que el objeto. ¿Sí? Indudablemente. Vamos a suponer que acá dijera más grande, si no tenemos que tachar todo. Y va a ser más grande que el objeto. O sea que vamos a elegir la E. Si acá dijera más grande, más grande, porque acá me pusieron las dos veces, más pequeña y más pequeña. Bueno, está mal indudablemente. Una tiene que ser más grande y estas dos se repiten. Las dos virtuales se repiten, más pequeña que el objeto, más pequeña que el objeto. Está mal.
¿tá? Pero bueno, sabemos que nos dio más grande que el objeto. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a saber si eso es verdad. Miren, trazamos nuestro eje principal. Déjenme enderezar esto porque si no queda feo cuando recorto la imagen. Acá tengo mi lente. Mi lente es biconvexa. Entonces me dice, el foco está a una distancia de 25 centímetros. Vamos a multiplicarlo por 4 el foco. No, por 4 no, vamos a multiplicarlo por 2. Es decir, que el foco va a estar acá. 5 centímetros puse el foco. Y después la distancia 10 centímetros. O sea que si esto es todo los 25, mi objeto va a estar acá. Esta va a ser la distancia del objeto. Y lo voy a poner de una medida cualquiera. Voy a elegir esta medida. Esta medida. Porque dijimos que era así, ¿verdad? Que elegíamos cualquier medida. Bueno, si de este lado está 25, perdón. Si este lado estaba 25, el foco del otro lado tiene que estar a 25. Por lo tanto, el foco está acá. El foco secundario, el foco prima está acá. Entonces, lo primero que yo me acuerdo es que pasa uno por la unión de los dos ejes. Y el segundo que sale derecho, paralelo al eje principal, va a pasar por el foco. Y como se dan cuenta, estos dos rayos divergen, por lo tanto, no se formaría la imagen de este lado. Entonces yo tengo que hacer las proyecciones de los rayos para el otro lado. Y la otra proyección es esta que está acá. Opa. ¿Y dónde se forma la imagen? Miren, la imagen se va a formar acá. Entonces, acuérdense que lo que encontramos nosotros, que era negativa y mayor que 10 centímetros. Miren, esto es 17, esto es 10 y esto es 25. ¿Por qué es negativa? Porque mi ojo está de este lado. Entonces está del otro lado del lente, por eso es negativa. Por eso es positiva, está positiva y está negativa. ¿Qué otra cosa yo sé? Que es mayor que el objeto. Es mayor que el objeto. ¿Y qué otra cosa sé? Que es derecha. Es positivo. Es derecha. ¿Ah? Coincidieron todo lo que nosotros estábamos haciendo. Otro problemita. Tenemos, dice, se forma una imagen real e invertida. Bueno, ya sabemos, de acuerdo a lo que hablamos, que si la imagen es invertida, el espejo tiene que ser biconvexo. Acá está la imagen, pero si no nos lo dijeran, sabemos que es biconvexo. Acá ya está dibujado, pero nosotros bueno, no precisaríamos este dibujo para saberlo. Y nos dicen, y el doble del tamaño, por lo tanto hay un factor de ampliación de HI sobre HO que yo sé que es el doble. Y esto me tengo que acordar que es negativo, porque si es invertida, eso me tiene que dar menos 2. ¿Qué otra cosa sé? Sé que respecto al objeto se coloca a 30 centímetros. El objeto, la distancia del objeto es de 30 centímetros de la lente. Entonces me piden calcular la distancia focal. Bueno, es relativamente fácil. Recuerden que todo se mide desde acá, o sea, la distancia focal y la distancia del objeto se mide desde ahí. Y de acá hasta acá se va a medir la distancia de la imagen. Entonces aplicamos la ecuación de Descartes. 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI.
Y ustedes me dicen, para un poquito. Pará, yo no sé por qué puse DI acá. Me equivoqué, yo perdone acá, porque vamos a exprimir la ecuación primero. Ya estoy acostumbrado a poner DI con rojo. Pero entonces me dice, pero pará, ¿cómo es esto? Acá no tengo ni el foco, tengo solamente 2, me falta DI, sí, pero tengo otro dato que es muy importante, que me tengo que acordar que HI sobre HO era igual a menos DI sobre DO. ¿Y qué sé yo? Yo sé que es invertida, por lo tanto sé que la distancia de la imagen me tiene que dar menor que 0, tiene que ser negativa. Por eso me aparece un signo de menos acá. Perdón, la distancia de la imagen tiene que ser positiva, me confundí yo. Perdón, acá metí la pata. La distancia de la imagen tiene que ser positiva porque está de este lado acá, por eso me aparece un signo de menos acá, de la ecuación. Entonces vamos a hacer cuentas acá. Entonces yo tengo 1 sobre el foco, no lo conozco. En la distancia del objeto sí lo tengo, me decían que era 1 sobre 30. Y si esto me da el doble, quiere decir que la distancia de la imagen, este número era menos 2, o sea, me lo dice acá, yo sé que la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto tiene que ser el doble. Por lo tanto, esto es más 1 sobre 60, porque es el doble de la distancia del objeto. Esto me va a quedar entonces que el inverso del foco va a ser igual a 1. Vamos a hacerlo ya. Bueno, ustedes con la calculadora. Disculpen, yo me gusta hacerlo, pero... Miren, vamos a hacerlo para que ustedes vean qué fácil que es. 1 sobre 30 es lo mismo que poner 2 sobre 60. Este lo vamos a hacer a mi manera. 2 sobre 60. 1 sobre 30 es 2 sobre 60. Y a esto yo le voy a sumar 1 sobre 60. Entonces, 1 sobre el foco me va a quedar 2 más 1, 3 sobre 60. Y puedo sacar factor común y me queda que 1 sobre foco es 1 sobre 20. Porque simplifico de los dos lados por 3. Por lo tanto, acá saco que el foco me va a quedar a 20 centímetros. Directamente, el foco tiene que valer 20 centímetros. Y es lo que me pide, la posición del objeto y la distancia focal. La posición del objeto la sacaba directamente por la ecuación esta, que me dio 60 centímetros. La distancia focal por la ecuación de Descartes. Bueno, último problema, y este es un problema un poco interesante. Este es un problema bastante interesante. Último problema, este es un problema interesante. Porque fíjense que me dice así, yo tengo un objeto de 12 centímetros de altura, o sea que me dicen que la altura del objeto es de 12 centímetros, colocado frente a una lente biconvexa. Si me acuerdo que la lente es biconvexa, tengo un dato que lo voy a escribir acá abajo, que yo sé que el foco siempre va a ser mayor que 0, va a ser positivo. Y genera una imagen real. Si la imagen real, sé que la distancia de la imagen tiene que estar del lado positivo, o sea, entre el ojo y el objeto, entre el ojo y el lente, perdón. Entonces también sé que la distancia de la imagen tiene que ser positiva. Genera una imagen real de 4 centímetros, me da la altura de la imagen. Ojo, porque acá me están diciendo una cosa que es importante, me dan las alturas. Fíjense que la altura no me la dan como negativo, porque lo que está negativo es la ecuación. Me tengo que acordar de eso, de que la ecuación voy a ponerlo como negativo. Y está a 60 centímetros del objeto. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Me están diciendo que la distancia de la imagen más la distancia del objeto son 60 centímetros. Es decir, lo que está indicado acá, desde el objeto a la imagen, son 60 centímetros. Y ven que acá me apareció el objeto dado vuelta. Por lo tanto, lo que yo voy a aplicar es una ecuación que es que HI sobre HO es igual a DI sobre DO. Pero de ahí me tiene que dar positiva. Y como esto, ¿se acuerdan? Tiene un signo negativo, ahora lo voy a poner de este lado. Es lo mismo ponerlo de este lado o de este otro lado, ¿verdad? Siempre hay uno de los dos lados tiene un signo negativo. Y como la imagen es negativa, yo tengo que acordarme de ponerlo acá, ahora la altura de la imagen de este lado, como menos 4 centímetros. Menos 4 centímetros dividido 12 centímetros. Esto va a ser igual a DI sobre DO. Fíjense que es menos menos. Por lo tanto, voy a hacer cuentas y acá
me va a quedar positivo y va a ser 4 dividido 12 es 1/3. Y esto va a ser igual a DI sobre DO. Lo voy a hacer así para que las cuentas se nos simplifiquen, ¿sí? Para que seamos más simple todo el tema del trabajo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar el DO para acá y me va a quedar que DO sobre 3 es igual a DI. ¿Sí? Y paso el 3 para acá y obtengo que DO es igual a 3 veces DI. Tengo un dato, esto es una ecuación y acá tengo la segunda ecuación. Dos incógnitas, dos ecuaciones, y sustituyo esto en esta. Me va a quedar que la distancia de la imagen, y en lugar de DO pongo 3 veces la distancia de I. Sustituyo esto acá. Miren, voy a sustituir esta expresión en este pedazo de la ecuación. Entonces me va a quedar igual a 60 centímetros, sabemos. 3 más 1 me va a dar 4 DI. Es igual a 60 centímetros. Vamos a ponerlo para que ustedes se acostumbren. Entonces DI va a ser igual a 60 dividido 4 centímetros. Por lo tanto, DI 60 dividido 4, dividido 2 sería 30, dividido 4 es 15 centímetros. Y positivo. ¿Eso por qué? Porque está del lado derecho, pero está entre mi ojo, acuérdense que mi ojo está acá, entre mi ojo y el lente. Por lo tanto tengo la distancia de la imagen, ahora tengo la distancia del objeto, ¿por qué? Porque sustituyo esto acá y pongo que DO va a ser igual a 3 veces por 15 centímetros, por lo tanto DO va a ser igual a 45 centímetros. Perfecto. Tengo dos valores y me tengo que acordar ahora que la ecuación del foco es 1 sobre DO más 1 sobre DI. Vamos para acá, vamos a sustituir esto, vamos a agarrar otra hojita, vamos a ir acá abajo, digo. Seguimos acá abajo y esto me queda que 1 sobre F es igual a 1 sobre DO, que es 1 sobre 45, más 1 sobre DI, 1 sobre 15. ¿Sí? Bueno. Entonces, 1 sobre F me va a quedar, acuérdense que trabajar con 3 decimales, 1 sobre 45 me da .022 y como es periódico pero con un 2 dejo el 2, más 1 dividido 15, esto me va a dar también periódico, pero ahora voy a cambiarlo, me va a quedar 0,067, porque serían 66666, pero el 6 se aproxima al 7. O sea que 1 sobre F va a ser igual a 0,089. Y entonces, como les digo a ustedes, vamos a cambiar esto por esto. Y para que lo vean bien, me va a quedar acá. F va a ser igual a 1 dividido 0,089. Me equivoqué de color. 1 dividido .089, esto me va a dar 11,2. El foco me va a dar 11,2 centímetros. Esto es el foco. Pero ahora el dato que me piden son las dioptrías, pedir la potencia. Y ustedes se acuerdan que la potencia era el inverso del foco, pero medido en metros. Eso es lo que ustedes ven cuando los lentes te dicen es 2,5, 3,5, 4,5. Por lo tanto, la potencia de este lente va a ser igual a 1 dividido, esto lo paso a metros, 0,102 metros. La potencia de este lente va a ser igual a 1 dividido .112 de 8,9 dioptrías. 8,9 dioptrías. Esta es la respuesta de este problemita. Bueno, espero que más o menos haya servido para que puedan hacer trabajos.